Entonces, ahora vamos a centrar ya el objetivo en la inteligencia artificial aplicada a finanzas cuantitativas. Es decir, tenemos, como hemos hablado, digamos, un sistema muy complejo de modelar, que de hecho pues ahora cada vez se dice, no, es físico, no es físico, llegamos hasta ese punto y decimos, oye, tenemos un instrumento o unos tools que son la ciencia y que son, vamos a decir, esas redes neuronales que son capaces de aproximar, pero estamos en un entorno dinámico, entonces son de todo aplicables, tenemos que hacer retrainings para poder asimilar ese dinamismo. Hay ideas ahí curiosas, entonces... ¿Cómo ves tú esa aplicación? Porque hay gente que, bueno, pues al final la ve desde, vale, yo tengo esto, tengo un training set o lo que sea, ¿y cómo lo aplico? ¿Tienes alguna manera de modelar un poco diferente o cómo ves esta aplicación de técnicas de modelado más complejas a los mercados financieros? Yo creo que un error generalizado es, ¿sabes? Cuando la gente dice y tiene a lo mejor un conocimiento técnico y dice, vale, quiero aprender a predecir el mercado. Y lo primero que hacen es, se cogen su dataset de Yahoo Finance, se cogen el artículo de Medium de cómo Sí, predecir con una red neuronal, parece que todo va muy bien y lo hacen y no funciona, ¿no? Y al final es como empezar a aprender lo que tienes que aprender por el lado que no tienes que aprender. Lo que quiero decir es, al final los modelos son necesarios para entender los mercados, para entender históricamente los problemas que ha habido para trading, para valoración y para lo que sea. Por lo tanto, yo creo que es muy importante pararse a pensar cómo la gente ha tratado de modelizar estas cosas antes de hacerlo tú. uh-huh. Y dicho esto también, al final del Reinforcement Learning, que parece que no, esto es un modelo, es una red neuronal, no tienes que pensar nada. No, al final es un modelo de por sí, está basado en principios de procesos estocásticos discretos y tiene sus movidas que puedes seguir en Medium en un artículo e implementarlo tú en 5 minutos, sí, pero no llegas a apreciar la complejidad y los riesgos de este modelo, ¿no? Sí, Um, totalmente. De y hecho, luego, fíjate que te interrumpo ahí porque es una cosa. Antes has contado cómo al final empiezas a tratar de modelar desde abajo y dices, vale, confío en que esto es un marcoviano, que no, cómo aplico eso de una forma diferente. Ya te digo, me has dejado con vueltas en la cabeza sobre eso. Eh, de hecho, yo pensaba que lo tenía más o menos claro para la parte de modelización, pero es cierto que luego te encuentras con problemáticas a futuro. Pero en la parte de reinforcement y por seguir con ese camino que me parece interesante y seguir en la parte técnica, claro, hay un momento en el que tú modelizas algo y hablábamos antes de eso, del paradigma, de la red neuronal y de cómo eso se puede aplicar. Pero aquí, al final, muchas veces nos encontramos con el problema de que, volviendo muy al principio de cuando te he presentado, era de que no todos tenemos la llave del tesoro. Entonces nos encontramos con situaciones en las que le mostramos los mismos datos, pero ejecutando una acción diferente, obtiene, o sea, perdón, con los mismos datos y ejecutando la misma acción, obtiene un resultado diferente. Entonces, eso, desde el punto de vista del overfitting, que dices, oye, hemos hablado de que la modelización, en el caso de pricing, pues se trata de llegar a ese overfitting, pero en el caso especulativo o más quant research, no tanto, aplicado a mercados, a operativa. Y esto es un tema interesante, porque claro, no quieres llegar al overfitting, pero incluso hay momentos en los que ni siquiera es capaz de llegar a ese overfitting porque la complejidad que estás tratando de aproximar es tal que no te vale con lo que tienes. Entonces ahí entra esos factores que habías hablado tú antes muy bien de, oye, y sí deberíamos meterle más cosas. sí, creo que esto es un punto muy importante, porque, a ver, al final, dentro del overfitting puede haber muchas cosas como los biases o cosillas así, que bueno, que vamos a suponer que hemos filtrado más o menos los datos y que hemos quitado todo lo sistemático que hemos observado y que ya nos hemos quedado con esos residuos o con esas señales que no son obvias y que es donde queremos trabajar. Yo creo que pedir demasiado poco a un modelo es un error. Es decir, pedir que prediga algo como puede ser, ¿qué va a pasar mañana? ¿Va a subir el SP500 o va a bajar? Esto me parece, lo haces y seguramente funcionará y te dará en el training sample un accuracy bastante bueno, pero es una mala idea porque y seguramente le estás enchufando un montón de variables. Yo creo que tendemos a pensar que cuanta más información, mejor.
y la forma en la que digerimos esa información en el modelo es como un input. Creemos que cuanto más input, mejor. Pero el output no nos importa tanto. El output puede ser una variable, dos, lo que sea que necesitemos. Yo creo que hay que buscar la manera, y creo que esto es en lo que estoy viendo que es en donde se están más desarrollando el uso de Machine Learning en finanzas, es buscar un balance entre input y outputs para poder mejorar el overfitting entre una de ellas, pero también, porque a veces, como tú bien has dicho, no quieres tampoco overfit, a veces prefieres una señal que no funcione tanto, pero que no te falle, básicamente, en situaciones en las que el mercado puede ir muy en contra tuyo. Por lo tanto, yo creo que esa vuelta de tuerca no se puede leer en ningún lado, ni se puede, nadie te lo va a decir. Eso solo se puede adquirir, ¿sabes? Pensando mucho, habiendo visto diferentes modelos, leyendo y al final a base de experiencia y creatividad también. Al final no hay receta mágica. Sí. De hecho, me hablaba el Sergio Álvarez Teleña, que fue el entrevistado anterior, a ti me hablaba de hackear el sistema y va muy en la tónica que es lo que me estás contando, porque al final que siempre luego hay dudas, es decir, sí, si yo genero un output diferencial, es decir, imagínate que en vez de solamente, se utiliza mucho, pues en la parte de reinforcement learning, en la parte de entrenamiento, pues oye, vamos a poner el P&L o lo convertimos en algo, en una clase más simple y lo convertimos a diferentes variables, tipo en vez de hacerlo continuo, lo hacemos más discreto y le ponemos, oye, pues 0, 1, dos clases en vez de, ya está, fácil. Y dices, joder, me estoy quedando simple y si me voy a algo complejo, pero al mismo tiempo, claro, tienes que aproximar esa función más compleja que le estás diciendo. Entonces, es un juego interesante, pero me quedo con el punto que has dado bueno, tenemos que pensar muy bien cómo unir y balancear el input que le metemos con el output que debemos generar. Entonces, bueno, no sé si quieres dar algún remark más sobre eso, sobre lo que has podido hacer en la parte de reinforcement, obviamente que se pueda contar, un pequeño tip de experto para aquellos que estén con ganas de meterle mano al tema de inteligencia artificial, en este caso, pues, por ejemplo, al tema de reinforcement en temas de mercados financieros. Sí, no creo que haya ningún secreto ni ninguna magia aquí. Yo creo que hay que intentar ahí. Al final estamos tratando con incertidumbre, ¿no? Con distribuciones de variables aleatorias. Por lo tanto, yo creo que los tiros van por intentar entender la distribución y pensar qué productos que yo pueda ver en el mercado me dan información adicional sobre esta incertidumbre, ¿no? Pues pueden ser opciones. Puede ser lo que sea que encuentres por ahí, a lo mejor en vez de mirar a un índice mira varios, este tipo de cosas al final para intentar enriquecer un poquillo el ecosistema de input-output que tú tienes. Sí, de hecho yo añadiría aquí la parte de gestión, es decir, no siempre la parte de reinforcement es dejarle, o cualquier tipo de modelización o de aproximador que ponemos en el medio es solamente el aproximador de, vale, yo te voy a dar esto y empieza a operar y a comprar y a vender, sino que quizá tiene que estar en un punto intermedio en el cual no tome decisiones de compra-venta, pero sí gestione operaciones o decida cuándo quedarse fuera solamente, es decir, Sí, no eso es. compra-venta. Entonces, es un poco Esto es, hackear, eso esto es lo que te está, refieres quizá, ¿no? sí, 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 no, y esto es un punto muy importante y es que tampoco podemos pedir que un modelo nos solucione todo, ¿no? Y al final es más eficaz subdividir diferentes tareas, ¿no? Como tú decías en el trading, pues a lo mejor una parte del modelo se encarga del exit, el otro se encarga del entry, el otro se encarga de manejar el riesgo de alguna forma y al final no, eso es, hay que buscar el balance, no tienes que tampoco intentar hacer demasiadas cosas con un modelo porque ya al final ya pierde el sentido y a la vez tampoco demasiado poco, ¿no? Es complicado como tú dices, hay una línea muy fina, pero bueno, si no al final esto no sería un negocio, ¿no? Exacto. No sé, sería fácil para todos, así es. Eso es. Vale, pues oye, terminada esta parte, vamos con un par de últimas que me gustaría, pues para la gente que al final, esto es un poco fetiche en sí, pero me gusta preguntar porque al final hay gente que quizá no sepa o que no haya visto todo este entorno, pues quizá es decir, puede haber gente muy inteligente con mucha formación, pero que oye, no ha visto nunca
el trabajo que puede desarrollar un quant o cuál es su tech stack en este caso, es decir, qué lenguaje se utiliza, cómo funciona. Entonces, ¿qué nos puedes contar de eso a nivel de, oye, darnos realidad sobre, oye, qué utiliza Aitor Muguruza, que es un quant de renombre en ese sentido en todo lo que respecta a pricing derivados? Oye, pero ¿qué lenguaje se utiliza? Hemos visto Python, por ejemplo, pero oye, ¿en qué te manejas? ¿Qué sueles hacer? ¿O qué tipo de tech stack utilizas en este caso? Sí. Yo creo que Python se está convirtiendo en, yo diría, número uno para hacer prototipos de modelos, ¿no? Yo recomendaría, si, sabes, si no has hecho nunca programación o si sabes poco y tienes que elegir un lenguaje y bueno, más o menos quieres un resultado rápido, yo iría a por Python. Ahora, es verdad que para hacer el prototipo está muy bien, pero muchas veces llegas a unos cuellos de botella que no puedes seguir con Python y te tienes que pasar a un lenguaje más low level que te permita ser más rápido. Sea porque el modelo es complicado y necesitas que haga los cálculos más rápido o por un motivo o por otro. Por lo tanto, yo creo que Python no es suficiente. Necesitas Python y otro lenguaje low level que yo, en mi caso, es C++. Uh-huh. Que sería con estos dos ya estás bastante bien posicionado para, yo creo, en cualquier Sí, en el empresa. entorno, en el ecosistema a Sí, nivel de industria. eso es. Y luego es bastante interesante que Python ofrece bastante buena interacción con C++, por lo tanto puedes escribir unos modulitos en C++ que te hace el trabajo pesado y seguir en Python, porque al final sí que es verdad que Python es bastante rápido para hacer deployments e incluso en producción y demás, funciona muy bien. Y si tuviera que decir un tercero, te diría o Java o C Sharp, pero ya ahí Uh-huh. estaría más justito. Sí, y depende mucho también de la aplicación que vayas a crear. Obviamente, pues tú que has Eso es. trabajado quizá en aplicaciones más productivas, pues ahí sí que tienes que bajar a la parte de low level y bueno, hablar incluso de colocalización, de FPGAs, de tarjetas, es decir, lo digo siempre en inglés y no me olvido de que estoy en un podcast en castellano, pero sí, FPGAs en castellano. Que son tarjetas para, bueno, en este caso se utilizan mucho en la parte de alta frecuencia, pero bueno, en el pricing, pues al final es un poco lo mismo, es decir, si tienes que hacer modelización constante y en tiempo real, pues las tienes que utilizar o tienes que tener una infraestructura interesante ahí. Uh-huh. Y luego, en lo que respecta, por ejemplo, al fondo en sí, no sé qué me puedes contar, es decir, funcionaréis, me imagino, con diferentes brokers, pero ¿aplicáis vuestras estrategias y las ponéis en vuestro framework o cómo funcionáis en ese caso? ¿O utilizáis, imagínate, no lo sé, hay fondos incluso que utilizan Interactive Brokers o algún otro broker más profesional, dependiendo, claro, no sé cuánto AUM tiene vuestro fondo. Entonces, ¿qué me cuentas en ese sentido? Uh, Ahí no sé hasta qué punto te puedo dar muchos Vale, detalles, de ¿vale? acuerdo. Pero voy a intentar explicar un poquillo. Sí, hay diferentes tipos de modelos, básicamente. Hay modelos que podrían hacer un trading automático, es decir, con una API, como tú has descrito, de Interactive Brokers o de cualquier otro, que al final todos los brokers hoy en día te pueden ofrecer una API para Electronic Trading. Y luego hay como otros modelos ya que requieren de una supervisión humana, vamos a decir, para más cuando estás sobre todo en testing y en eso, porque obviamente pasar de la fase manual a la fase completamente automática no se hace de un día para otro y requiere supervisión. Pero yo creo que básicamente si el broker tiene una buena API, que entiendo que, por ejemplo, para un aficionado Interactive Brokers, por ejemplo, tiene una API bastante completa, pero yo creo que es bastante transversal todo el conocimiento. Al final, todas las APIs funcionan parecido, por lo tanto, no creo que realmente importe mucho el broker o la Sí. tecnología. No directamente. Al final, por ejemplo, Interactive Brokers, ahora que hemos hecho una primera integración en una primera fase para poder proveer de aquellos instrumentos que en Interactive Brokers no están y de las tools que tiene Interactive Brokers, pues al final parece que no, pero bueno, al final son potentes y te cuesta tu desarrollo y finalmente eres capaz de generar cosas interesantes, o sea, y tienes incluso diferentes lenguajes, puedes irte incluso hasta un fix, o sea, tienes diferentes cosas un poco suitable para lo que puedas necesitar, que vaya acorde a lo que quieres. Entonces, bueno, vale, de acuerdo, no te preocupes. Y ya las últimas preguntas, estas son un poco
generales, pero al mismo tiempo para arrojar un poco a lo que tiene que ver con el futuro, con la actualidad. Y son como, ¿qué ves, por ejemplo, en el caso de Quantum Finance? Es decir, ahora hay desarrollos en todo lo relativo con computadores cuánticos y hablabas de una cosa interesante como, oye, poner en producción ciertos modelos yo sé que hay research hecho en todo lo que respecta a modelos de pricing de derivados, en temas de computación cuántica, que se han probado, que hay algún tipo de quantum advantage y tal. Entonces, ¿cómo ves la parte por un lado, la parte de quantum y, digamos, por el otro lado, la parte de inteligencia artificial y finanzas cuantitativas? Ya me has contado un poco, pero si quieres añadir algo más, todo tuyo. Vale. Sí, lo de Quantum Finance, la verdad que está siendo pues casi el boom de este año. Diría que está entre Quantum Finance y los Market Generators, que muchas veces igual se hasta cruzan entre ellos. Pero sí, la verdad que yo creo que hay mucha incertidumbre con los Quantum Computers. Hay algún package en Python de IBM que te permite pues, hacer un poquito prototipo de código y tal. Pero realmente está la pregunta de, ¿vamos a realmente necesitar esto? Es decir, ¿va a existir un modelo que en un CPU normal no funcione y voy a tener que necesitar un ordenador cuántico para utilizarlo en producción? Ese tipo de preguntas yo creo que son bastante complicadas para contestar ahora mismo. Sí. O a lo mejor ciertos procesos que creo que, volviendo atrás, estaba comentando los market generators, que son básicamente generadores sintéticos de datos de mercado, y ahí es donde las máquinas cuánticas funcionan muy bien porque están en ese estado aleatorio que viene muy bien para este tipo de simulaciones aleatorias. Y yo creo que veo mucho yendo ahí, al lado de generar datos sintéticos, porque como hemos comentado, al final el overfitting es un problema y una de las formas ideales de solucionarlo sería tener más datos, ¿no? Por lo tanto, me parece a mí que los siguientes años va a haber ahí una intersección muy interesante de Quantum Finance y Market Generators para eso, para mejorar la calidad de los datasets que tenemos y demás. Y, por cierto, volviendo a datasets, hay una cosa que creo que está bastante mal en el mundo de finanzas cuantitativas, y es que no hay un dataset general que utilice todo el mundo en sus papers o en sus experimentos. Así como está el típico dataset MNIST de los dígitos, ¿no? Que todo el mundo utiliza y todo el mundo lo usa como benchmark. La verdad que es una pena que no haya ningún dataset de finanzas. Podría ser Yahoo Finance, pero al final tampoco es tan reliable, tan vamos robusto, a decir. tan estructurado. Eso es. Sí. Pero la verdad que es algo que falta, ¿no? Para poder hacer un buen benchmark de los modelos, y de que cuando alguien hace un paper y dice que su red neuronal es la mejor del mundo, que realmente lo demostrara en el dataset donde otros también lo han intentado. De hecho, me encanta este último cuchillo porque es como tal, es decir, al final te encuentras con muchos papers en todo lo relativo con modelización y acabas desistiendo un poco porque o se inventan métricas o se inventan, bueno, tengo una red y al final, vale, que sí, que el modelo es importante, obviamente, pero no, es que hemos utilizado este dataset, pero ni siquiera lo pones online o etcétera. Entonces, aquí vamos a decir públicamente, yo te agradezco que hayáis hecho ese esfuerzo a nivel de hacer público todo vuestro research y de hacerlo joder, vas desde el principio hasta el final y dices, vale, voy a hacer el benchmark, pero te voy a decir, punto 1, dónde mejora, dónde no mejora y cómo lo voy a hacer, y te voy a dar el dataset para que encima tú lo puedas correr en la CPU y veas, hostia, pues mira, esto funciona así, así, y puedas trastearlo. O sea, eso es importantísimo a nivel yo creo que divulgación y de que seamos capaces de generar cosas nuevas que al final yo creo que tampoco hay tantísima competencia en el, vamos a decir, Old Wall Street, comparativamente con el New Wall Street, o como con estos desarrollos, vamos a decir, más tecnológicos y más open source que están ocurriendo, por ejemplo, en el mundo de las cripto, joder, pues no hay tantísima necesidad de esconder. Obviamente al final escondes partes, porque lo que te lleve más tiempo, pero al final esa persona siempre va a ir por detrás en determinadas cosas, o tú no puedes tener una llave del tesoro, o sea, puedes tener la llave que abra,
pero esa otra persona también. Entonces, es algo curioso que, bueno, se sigue manteniendo y yo espero que cambie poco a poco, de alguna forma, para beneficio de todos. Y me gusta mucho también los puntos que has dado en lo relativo a Quantum Finance, y cómo esos dos puntos son algo, vamos a decir, paradigmas o resoluciones de paradigmas financieros complejos que nos ayudarían a todos, y sobre todo la pregunta del business strategy o business model, de que, oye, tiene una aplicación, ¿es necesario o no? De hecho, ahora acabas de romper ciertas cosas, bueno, o rompisteis cuando habéis cambiado un modelo que era computacionalmente muy intenso a algo no tan computacionalmente intenso, que, oye, pues igual no necesita un quantum computer para hacer determinadas cosas. Entonces, veremos a ver por dónde van los tiros. Nada más. Encantadísimo de que nos hayas contado todo esto, Aitor. Yo lo he disfrutado un montón y espero que la gente que nos escucha también. Vamos, o sea que lo primero, agradecido de que hayas invertido tu tiempo en esto, porque vaya, me encanta todo lo que has contado, tanto la parte técnica como la manera en la que tienes de demostrar el conocimiento. Ha sido un placer, la verdad, y la verdad que muchas gracias a vosotros por esta iniciativa, que creo que es muy positivo, ¿no? Que darle un empujoncillo a la comunidad Quant en España, que al final hay muchísima gente trabajando, a lo mejor no tenemos tanta exposición internacional o somos un poco más calladitos, pero estamos ahí trabajando y la labor que hacéis de sacar esto más público y de a lo mejor crear un poquito comunidad, ¿no? O grupillo Eso a lo es. mejor de la gente, pues es fantástico, así que un placer. Perfecto. Recordar nada más a los oyentes que ya sabéis que podéis enviaros vuestras preguntas a través del link de SpeakPipe o escribirnos a content@darwinex.com, que tengamos pues esos feedbacks, esas preguntas, esas ganas de que entrevistemos a alguien que conocéis que está en el entorno, que ha hecho research, que pueda eso, contarnos conceptos técnicos que nos ayuden pues a generar más contenido, más conocimiento y que interesen a todos. Entonces, bueno, encantados de escucharos. Y nada más, Aitor, lo dicho, muchísimas gracias y espero poder volver a traerte cuando hagas otro breakthrough. O sea que sigue con ello. En ello estaremos. Muchas gracias.